si el interior va a preponderar sobre Buenos Aires o si Buenos Aires va a preponderar sobre el interior. En 1853 tenemos la Constitución de Alberdi, que establece las bases principales, pero recién con la presidencia de Mitre, después de ese extraño triunfo que tiene Mitre en Cepeda, en el cual Urquiza, después de ganar la batalla, se retira, es que nosotros podemos hablar de una nación asentada directamente sobre el predominio de Buenos Aires como fuerza organizadora en una alianza con un grupo de oligarquías provinciales, entre las cuales, por curiosa casualidad, el único superviviente de la época rosista es Urquiza, que continúa frente de Entre Ríos. Los demás elementos que habían estado con Rosas son barridos del poder. Bueno, veamos quiénes son Sarmiento y Ávila. Sanjuanino uno, tucumano el otro, no puede haber, a pesar de su condición de provincianos, dos personas que tengan un origen social ni una experiencia educacional más diferente. Sarmiento nace en uno de los barrios más pobres de San Juan. Tiene una pobre educación formal. Recibe educación en su casa a través de su padre, José Clemente Sarmiento, y de su tío, José Eufrasio Quiroga Sarmiento, su tío, que lo vincula con la familia de Quiroga, de Facundo. Su única experiencia escolar es el paso entre 1816 y 1824 por una de las llamadas escuelas de la patria, creadas por la Revolución de Mayo. A partir de ahí, todo es la ardua labor del autodidacta decidido aprender para poder enseñar y para usar la educación como herramienta para cambiar el futuro del país en el que vive. ¿Qué influyó en su formación? Bueno, Sarmiento está influido fundamentalmente por tres grandes corrientes de pensamiento. En primer lugar, por el enciclopedismo. En segundo lugar, por la corriente romántica que encarnó Echeverría con la generación del 37. Y en tercer lugar, por lo que queda todavía vigente del iluminismo. O sea, este es un Sarmiento ecléctico, es un hombre ecléctico, un hombre que toma de todos lados lo que puede, que toma de los libros y toma de las personas, que no tiene ningún empacho en servirse de las ideas de los demás. Es inútil hablar de la carrera política de Sarmiento y de sus cargos. O sea, fue todo. Y si le hubieran propuesto ser portero, lo habría sido. Pero de esta educación, nosotros vemos a un Sarmiento que salta, y que salta fuera del país, a un reconocimiento académico importante. Cuando realiza su viaje en los años 1845 por Europa, encargado por el gobierno de Chile de ir a estudiar la educación que luego se implantaría en Chile, donde crea la primera escuela normal, tiene su primer éxito internacional, que es la publicación de Facundo, en forma secuenciada, ¿no? En la revista de Ambos Mundos, una de las publicaciones francesas más prestigiosas, si no las más prestigiosas. Por lo menos era una que excedía en su circulación el límite del país, pasaba de Francia a América con toda tranquilidad. Es invitado a colaborar en la revista de Ambos Mundos. Es solicitado y entrevistado y habla con Guizot y Thiers, dos grandes historiadores franceses, a su vez dos grandes políticos. ¿Sí? Es elegido como miembro corresponsal en Chile
del Instituto Histórico de Francia y en su presentación hace su disertación en francés siendo el tema del mismo el estudio político sobre San Martín y Bolívar y sobre la guerra de independencia en América del Sur, en Francia. Luego, en 1864, siendo delegado plenipotenciario de la Argentina, recibe 2 doctorados honoris causa de universidades norteamericanas. De 2 universidades que pertenecen a ese grupo selecto de 8 universidades que se conoce como la Liga de la Hiedra, ¿sí? Perdón mi pronunciación. Lo recibe por las universidades de Michigan y de Brown. La Universidad de Brown, que había sido fundada en 1764, es la primera en la cual no se exige ningún tipo de requisito religioso para ingresar. La de Michigan fue la primera, en 1870, en permitir el acceso de estudiantes femeninos. O sea que Sarmiento, un hombre que no tuvo educación secundaria, que no tenía título universitario que le sirviera de base un doctorado, recibe 2 doctorados honoris causa de las universidades más prestigiosas y más progresistas de los Estados Unidos. No vale la pena enumerar los cargos, dije antes. Tal vez valga la pena hacer una mención cuantitativa de su inmensa obra escrita. Sus obras completas son 53 tomos. Ahora lo que uno se pregunta es cómo demonios se arreglaba este tipo para poder escribir semejante cantidad de cosas, viajar como viajó, haber recorrido toda una carrera militar, participar en las guerras civiles, ocupar todos los cargos posibles y encima escribió 53 volúmenes. Yo honestamente no me lo explico. No hay nada más diferente a Sarmiento que Alberdi. Alberdi, nacido en una familia tradicional con amplia vinculación con familias como los Araos, comienza sus estudios para 1816 en una de las escuelas de la patria, una que Belgrano había fundado y mantenía de su propio bolsillo en la ciudadela de la ciudad de Tucumán. Allí lo conoció Belgrano. A los 14 años, después que muere su padre, ingresa en el Colegio de Ciencias Morales de Buenos Aires, creado por Rivadavia. Abandona por unos años porque no se llevaba muy bien con la disciplina el muchacho, y en 1931 ingresa en la Universidad de Buenos Aires para estudiar la carrera de leyes. Abandona, pero luego se gradúa de bachiller en leyes en la Universidad de Córdoba. Obtiene el título de doctor en jurisprudencia durante su estadía exiliado en Chile. Pero ya en 1837, siendo aún estudiante, publicó lo que pensaba que sería su tesis doctoral, el fragmento preliminar al estudio del derecho, en el que pretendía hacer un diagnóstico de la situación nacional y sus posibles soluciones. Esta obra estuvo influenciada por la corriente historicista que fundara Friedrich Karl von Savigny en Alemania y fue la fundación del historicismo jurídico argentino, doctrina en la que se consideraba al sistema jurídico como un sistema dinámico y continuamente progresivo de la vida social. En ese sentido, la labor de Alberdi es, en Sudamérica, de pionero absoluto. Alberdi era un hombre de sociedad, de alta sociedad, un consumado ejecutante de guitarra, de flauta y de piano, y un compositor musical de cierto relieve. Los minuets de Alberdi son unas pequeñas piezas musicales realmente lindas. Su primer libro justamente se llamaba El espíritu de la música. Después recién vienen las obras fundamentales, las bases, el crimen de la guerra, el sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina, de la integridad argentina bajo todos los gobiernos,
Uy, ya pasó una hora, me dicen acá, los voy a matar a ustedes. Ustedes me van a matar. Bueno, recién en 1870, Alberti recibe un doctorado honoris causa, pero por la Universidad de Buenos Aires, que no era precisamente de las más afamadas del mundo. Como cargos públicos solamente tiene dos. El gobierno de la Confederación, presidido por Urquiza, lo nombra encargado de negocios de la Confederación Argentina entre los gobiernos de Francia, Inglaterra, el Vaticano y España. Cuando la Confederación es derrotada en Pavón, por Mitre, este periodo de su cargo. En 1879, en alianza con Roca y Avellaneda, es electo diputado por Tucumán. Como malévola comparación, sus obras completas, que se publicaron por primera vez en 1886, constan de 8 tomos. Lo digo de malo que soy, esto era la comparación americana. ¿En qué coincidían doctrinalmente? Eran republicanos, capitalistas, eran tolerantes en lo religioso, eran demócratas de algún tipo que creían en alguna democracia para alguna vez. Creían en un sufragio, universal o no. Y creían ambos en la necesidad de impulsar la inmigración como elemento fundamental para el desarrollo de la Argentina como país. En esta línea de ideas se encontraban también Mitre, Fragueiro, Vicente López, Mármol, Cané y de alguna manera también Urquiza. Tanto Alberti como Sarmiento creían imprescindible una constitución. Esa constitución que, por ejemplo, Rosas negaba. Si uno lee la correspondencia Rosa-Quiroga-López, Quiroga, pariente de Sarmiento, le decía a Rosa que había llegado el momento de hacer una constitución para la Argentina. Eso le costó que lo asesinaran en Barrancallazo. También estaban de acuerdo en promover la libre navegación de los ríos, en construir ferrocarriles, en crear medios de transporte, en tomar un préstamo para hacer obras públicas, ya que veían en todas estas cosas elementos fundamentales para el desarrollo del capitalismo, que era de su interés primordial. Bueno, otro punto de coincidencia de Sarmiento con Mitre y otros hombres de la época es la condición de masones. No solamente Sarmiento y Alberti eran masones. ¿Qué tenemos acá? Hay un libro, el de Lapas, la masonería argentina, donde este desarrolla las ideas de la masonería en una pequeña introducción y después hace una larga lista alfabética de masones argentinos, larguísima, hay miles de ellos. Cuando hablamos de la masonería, dejando de lado los mitos, la película, el Santo Grial y todas esas cosas, tenemos que pensar de que la masonería es ante todo un mecanismo institucional de la burguesía liberal y republicana para obtener gobiernos liberales, republicanos, democráticos, tolerantes,